Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos nombres que durante años han conquistado nuestros corazones con sus actuaciones memorables, su química innegable y su amor aparentemente irrompible. Pero lo que ocurrió en la última ceremonia de premiación dejó a todos con el corazón hecho pedazos. Una despedida inesperada, llena de lágrimas, miradas que lo decían todo y palabras que aún resuenan en la memoria de los presentes. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Todo comenzó cuando Tuba y Engin llegaron por separado a la alfombra roja del evento más esperado del año. Los fotógrafos, como siempre, esperaban una aparición conjunta, una sonrisa compartida, un gesto cómplice. Pero esta vez, nada de eso ocurrió. Tuba lucía deslumbrante en un vestido negro elegante, pero su mirada parecía distante, incluso melancólica. Engin, por su parte, mantenía una postura firme, aunque los ojos rojos delataban una noche sin descanso. La tensión se sentía en el aire. Durante la ceremonia, cuando llegó el momento de anunciar el premio a la pareja del año en televisión, todos esperaban ver a Tuba y Engin subir juntos al escenario. El público estalló en aplausos cuando sus nombres fueron anunciados, pero lo que sucedió después dejó a todos helados. Tuba se levantó sola, y sin mirar atrás, subió al escenario. Engin permaneció sentado por unos segundos, visiblemente afectado, y luego la siguió. Al recibir el premio, Tuba tomó la palabra con una voz temblorosa. Gracias por este reconocimiento. Para mí, este premio representa más que una pareja en pantalla, representa años de complicidad, respeto y cariño verdadero. Pero también simboliza un final. A veces, los caminos tienen que separarse para que las almas encuentren paz. El público enmudeció. Las cámaras captaron cómo Engin bajaba la mirada y respiraba profundamente antes de tomar el micrófono. Estoy agradecido por cada momento compartido con Tuba. Ha sido un viaje inolvidable. Pero como ella dijo, a veces el amor no basta. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Tuba, y en un gesto que rompió los corazones de todos los presentes, Engin le tomó la mano, la besó suavemente y susurró, siempre serás una parte de mí. Aquella frase fue suficiente para que el auditorio se levantara en una ovación, algunos llorando, otros sin poder creer lo que veían. Tras el evento, muchos medios intentaron obtener declaraciones más detalladas, pero ambos se negaron a hablar. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja reveló que la decisión fue tomada en común acuerdo semanas atrás. Lucharon mucho por su relación, pero las agendas, las presiones del medio y diferencias personales hicieron imposible continuar. Se quieren profundamente, pero entendieron que necesitaban seguir caminos separados. Desde entonces, el silencio ha sido su respuesta más elocuente. Ni Tuba ni Engin han publicado nada relacionado en sus redes sociales. Las fotos compartidas anteriormente, los mensajes cariñosos y las entrevistas conjuntas han desaparecido o se han vuelto recuerdos dolorosos para los fans. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo, tristeza y nostalgia. Algunos no podían aceptar la separación. Otros, más comprensivos, enviaban palabras de aliento, reconociendo el coraje que ambos demostraron al poner fin a una historia antes de que el amor se transformara en resentimiento. Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en aparecer. Algunos medios sensacionalistas afirmaron que había una tercera persona involucrada. Otros insinuaron una pelea fuerte días antes del evento, señalando que sus representantes habían tenido que intervenir para que asistieran a la ceremonia. Pero quienes conocen realmente a Tuba y Engin saben que su historia fue siempre marcada por la discreción, el respeto mutuo y una profunda conexión que iba más allá de las cámaras. Una semana después de la premiación, una fotografía captada por un fan en Estambul mostró a Tuba caminando sola por la orilla del Bósforo, con una bufanda gris envolviéndole el cuello y la mirada perdida en el horizonte. La imagen se viralizó rápidamente con el título, La soledad de una reina. Días más tarde, Engin fue visto en el aeropuerto con una maleta y auriculares puestos,
aparentemente viajando hacia un retiro en la región del Egeo. Según fuentes cercanas, necesitaba desconectar, pensar y recuperar su centro emocional. La historia de Tuba y Enjin comenzó hace más de una década, cuando compartieron pantalla por primera vez y la magia fue instantánea. No solo actuaban, vivían los personajes. Las emociones traspasaban la pantalla, y los fans en todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, comenzaron a soñar con una pareja que combinaba talento, belleza y una complicidad natural. Su historia inspiró libros, fanarts y hasta convenciones dedicadas exclusivamente a su trabajo conjunto. El impacto cultural que generaron fue enorme, y por eso su ruptura dolió tanto. Lo que muchos no saben es que durante los rodajes más intensos, ambos atravesaban desafíos personales. Enjin, lidiando con la presión de mantener una imagen pública casi perfecta, y Tuba, enfrentando momentos difíciles en su vida familiar. Pero siempre encontraron refugio el uno en el otro. Tal vez por eso, el final duele más, no fue causado por una traición ni por escándalos, sino por la cruda realidad de que a veces, incluso el amor más fuerte no puede resistirlo todo. Un conocido guionista que trabajó con ambos escribió en su cuenta de X, algunos amores no están destinados a ser eternos, sino inolvidables. Tuba y Enjin nos enseñaron eso con cada escena, cada mirada, cada pausa. El mensaje fue compartido miles de veces, convirtiéndose en una especie de epitafio digital para una de las parejas más queridas de la televisión turca. A pesar del dolor, ambos han demostrado una madurez emocional admirable. Ninguno ha hablado mal del otro, ni ha buscado protagonismo mediático tras el rompimiento. Todo ha sido manejado con una elegancia poco común en el mundo del espectáculo. Tal vez por eso, aún hoy, muchos seguidores mantienen viva la esperanza de una reconciliación futura. Porque cuando hay amor verdadero, creen, las vueltas de la vida pueden obrar milagros. Pero incluso si nunca vuelven a estar juntos, el legado que dejan es innegable. Cada escena que compartieron, cada palabra dicha con sinceridad frente a la cámara, quedará grabada en la memoria colectiva de quienes los vieron crecer, amar y, finalmente, despedirse. Como dijo una fan en un comentario que se volvió viral, ellos nos enseñaron que amar también es saber soltar, y que a veces lo más valiente no es quedarse, sino dejar ir con gratitud. Por ahora, Tuba se encuentra enfocada en un nuevo proyecto cinematográfico, explorando un rol que, según ella misma expresó, le permitirá canalizar muchas emociones contenidas. Enjin, por su parte, ha sido vinculado a una fundación de ayuda a jóvenes actores, como mentor. Ambos han canalizado su energía hacia caminos que reflejan crecimiento, introspección y madurez. Quizás algún día vuelvan a cruzarse, quizá vuelvan a compartir pantalla, o tal vez sus caminos sigan por siempre en paralelo, sin volver a encontrarse. Pero lo cierto es que su historia, por breve o extensa que haya sido, ha dejado una huella profunda. Y como todas las grandes historias de amor, no necesita un para siempre para ser eterna. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de esta emotiva despedida? ¿Creen que aún hay esperanza para el amor entre Tuba y Enjin? Déjenme sus comentarios y teorías aquí abajo. Y si este video les llegó al corazón, no olviden darle like, compartirlo y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para más historias que nos tocan el alma. Hasta la próxima.